En 1634 comenzó la que hoy conocemos como la primera burbuja económica jamás registrada en la historia, la de los NFTs. ¿Qué digo? La de los tulipanes. Quise decir tulipanes. En esa época no había internet. A ver, antes de que se me molesten los más románticos en el tema, tranquilos, ahorita vamos a empezar a hablar del tema y créanme que también vamos a decir muchas cosas buenas del sector. Aunque justamente de eso trata este video, vamos a tratar de comparar esas cualidades específicas donde se parece mucho esa burbuja de los tulipanes que ocurrió en 1630 con lo que actualmente está sucediendo en el mercado de los NFTs o bueno, en el mercado cripto en general. Y es que como les iba diciendo, en 1630 el mercado de los tulipanes en Holanda era un mercado totalmente de lujo e indudablemente un mercado creciente. Pero no fue sino hasta 1634 cuando comenzó el crecimiento verdaderamente desaforado. Ahora, ¿por qué con los tulipanes? La verdad es que los tulipanes lograban hacer una mezcla bastante eficiente entre lo que es belleza y escasez. Y esa mezcla se traducía en estatus. Y ojo, no me refiero a escasez de tulipanes en general, sino de tipos de tulipanes. Y es justo ahí donde la incertidumbre y la especulación empiezan a jugar. Habían distintos tipos, algunos más lujosos, algunos más comunes. Y por ejemplo, los tulipanes con colores múltiples eran mucho más escasos y nadie sabía realmente cómo obtenerlos, por lo cual se hacían cosechas enteras esperando a que te saliera tan solo uno de esos tulipanes rayados que la gente tanto quería, que la gente tanto apreciaba. El Semper Augustus, por ejemplo, era el más codiciado de todos. Un tulipán rayado que en ese momento llegó a cambiarse por mansiones enteras. Imaginen eso por un momento. Imagina que vas a cambiar una casa gigante, una tronco de mansión, la más grande que conozcas, por un tulipán. Ahora, fíjense el papel que jugaba la incertidumbre en esos casos, que el tulipán se vendía en su presentación de bulbo, que era como una especie de huevo semilla gigante de tulipán que si tú la siembras te sale un tulipán. Pero no se sabe qué tulipán te va a salir y es aquí donde se empieza a especular. No tienes idea de cuál te va a salir, pero aquí empieza la especulación. Pague. Aquí abro un pequeño paréntesis antes de hablar de los NFTs en detalle para simplemente mostrarles una de los puntos donde más se asemejan, porque los NFTs también juegan con la incertidumbre. Fíjense que muchos proyectos en su primera venta, bueno, digamos que sacan un diseño de un NFT, vamos a suponer de monos, y entonces lo vamos a sacar con distintos estilos, mono Terminator, mono Superman, mono, no sé, callejero, etc. Muy parecido a los bulbo huevos semilla de tulipán. Pero ya va, no se me molesten, como les dije, les prometo que ahorita voy a decir cosas buenas. Ahora, imagínense que tenías un bulbo de tulipán y que de repente empezaba a salir el tulipán y que veías que ese tulipán salía con una pequeña manchita, con una pequeña rayita. A partir de ese punto, ese tulipán empezaba a valer 100, 200 veces su valor. Fíjense cómo la incertidumbre y la especulación empiezan a jugar un papel importantísimo. Y la verdad es que no sabías realmente cuál te iba a salir, pero solo con esa esperanza de cuál te podría salir se hacían catálogos enteros. De hecho, la especulación llegó a tanto que los volúmenes de transacción eran muy superiores a los volúmenes de producción, por lo cual se empezaba a vender, o bueno, a tratar de hacer transacciones sobre tulipanes que aún no se habían cosechado, tulipanes que iban a salir en el futuro pero que actualmente no existían. Aquí es donde nacen las bases de lo que hoy conocemos el mercado de futuros. Y fíjense, como un mercado que comenzó siendo un mercado de estatus, yo compraba el tulipán por ser el más rico del pueblo y querer demostrarlo, terminó siendo un mercado de pura especulación, donde la gran mayoría de personas compraban el tulipán no por cuestión de estatus, sino por comprar un ticket, un derecho a especular y a venderlo a un precio mayor. Y eso fue clave. Todo iba bien, todo iba hacia arriba, hasta que en 1637 fue cuando explotó la burbuja de los tulipanes. ¿Qué pasa? Se empezó a vender un tulipán por debajo del precio de compra y luego otro, y luego otro, y luego otro, y como la gran mayoría de personas no habían comprado el tulipán por arte o por estatus, sino por mera especulación, entonces de repente ya nadie quería el tulipán. Fíjense cómo la causa de compra, la razón de compra fue clave para que explotase la burbuja de una manera tan agresiva. Y como estaba involucrado el mercado de futuros, algunos tulipanes ni siquiera se vendían. De nuevo, el volumen de transacción era mucho mayor al volumen de producción. Y esa debacle tan agresiva de precios no afectó solo al mercado de los tulipanes, sino a la economía holandesa en general. Bien, ahora sí, cambio radical. Hablemos de los NFTs, Non-Fungible Token, un token único e individual no fungible que forma parte de una red de datos completamente descentralizada. Entonces fíjense, aquí la clave es que es no fungible. Por ejemplo, el Bitcoin se supone que es un token fungible. ¿Por qué? Porque un Bitcoin forma parte de un grupo de Bitcoins y uno no debería poder diferenciar entre un Bitcoin y otro. Lo importante es que tienes un Bitcoin, no cuál. Aunque bueno, realmente con los Bitcoins sí se puede, pero digamos que eso es tema para otro video. El punto es que aquí su objetivo inicial es que sea no fungible, completamente único.
Ajá, fíjense qué interesante. Un token único individual registrado que cualquiera puede registrar y verificar en una red de datos descentralizada, donde no solo se representa su originalidad, sino además se pueden automatizar protocolos sobre el mismo. Eso suena bien. Entonces, vamos a suponer que yo saco un NFT del logo de Contando Manzanas y tú me lo compras. ¿Tú tienes derecho sobre la monetización del logo? No. Y digamos la marca registrada, no, tampoco. Y si el logo llegase a tener problemas legales, ¿a ti te afectaría? No, para nada. Lo único que tendrías es una especie de firma digital única y no fungible que está registrada en una red de datos descentralizada. Y bueno, digamos que representa su originalidad. Pero solo eso. Y ojo, eso de la originalidad solo como una manera digital, puesto que en su sentido más abstracto, la originalidad sigue siendo mía, puesto que yo lo hice. Y sí, yo sé que desde una perspectiva material esos argumentos no tienen mucho sentido, pero es que desde una perspectiva material esos mismos argumentos se invalidan cuando hablamos de arte clásico, porque la Mona Lisa vale lo que vale. Por esto es que tampoco me parece correcto cuando veo comunidades enteras atacando a un creador de contenido por vender sus propios NFTs. ¿Qué pasa, muchachos? Es una consecuencia del mercado, solo eso, pero no se trata de que haya una mala intención detrás. Lo mismo pasa con quien cosechaba tulipanes en 1630. No se trata de que haya una mala intención, se trata de que había un mercado que lo demandaba y por lo tanto va a haber alguien que simplemente haga la oferta. Eso es todo, es una consecuencia del mercado. Y ojo, hay quienes tratan de darle una perspectiva, digamos, un poco más cercana en cuanto a entendimiento al tema de los NFTs. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a sacar 1000 NFTs a $1000 cada uno. Y yo con esos NFTs voy a levantar $1.000.000 en total, ¿verdad? Se utilizan como levantamiento de capital. Esto es súper de cuidado, muchachos, puesto que para levantar capital se utiliza el mercado de acciones, el cual tiene un desarrollo legal mucho más profundo. Pero bueno, digamos que hay quienes están utilizando hoy en día el tema de los NFTs y, de nuevo, tengan mucho cuidado con eso. No se trata de que haya mala intención, se trata de que el mercado de acciones justamente tiene todo un desarrollo legal detrás porque ya se sabe las dificultades con las que se va a enfrentar. Mientras que el mercado de los NFTs, al ser algo tan nuevo, digamos que la especulación se abre mucho mayor paso. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que con ese $1.000.000 vamos a montar un edificio de oficinas, pero solo quienes tengan uno de esos 1000 NFTs va a tener derecho a utilizar esas oficinas. ¿Qué pasa? Al principio se levantó el capital y se supone que yo con ese $1.000.000 voy a establecer ese edificio de oficinas. Pero ¿qué pasa si no lo creo? ¿Qué pasa si me voy? Hay quienes hoy en día, por ser creadores de contenido, bueno, están poniendo su cara en juego. Ahí digamos que hay un poquito más de respaldo. Pero hay quienes montan todo un proyecto de NFTs siendo solo una página web. Entonces, bueno, digamos que por dejar tanta incertidumbre desde el punto de vista legal, es que les digo, tengan cuidado. Bien, volviendo a la idea del NFT, pero basado en una imagen, vamos a suponer que yo saco el NFT del logo de Contando Manzanas y yo lo vendo en $500. ¿Qué pasa? Esa persona luego lo vende por $1000 a otra persona. ¿Por qué lo va a poder vender? Porque en ese NFT queda registrado el historial y queda registrado que yo lo creé. Entonces, el siguiente comprador va a poder verificar su originalidad en esa red de datos descentralizada. Entonces, el verificar la originalidad es el primer punto que es realmente fuerte. Pero hay un segundo punto que es, como habíamos dicho, el hecho de que podemos automatizar protocolos sobre ese NFT. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pudiese automatizar como creador que tras cada transacción yo quiero un 5% por comisión de originalidad. Entonces, yo lo vendo en $500, pero la persona siguiente lo vende en $1000. De esos $1000, $50 me van a entrar a mí por esa comisión de originalidad. Eso es un protocolo automatizado. Muchachos, eso es muy poderoso. Sin embargo, hay quienes dicen que el mercado de los tulipanes y el mercado de los NFTs están teniendo ciertas coincidencias, puesto que el mercado de los NFTs comenzó siendo un mercado de arte, un mercado de estatus, arte digital. Sin embargo, hoy en día la gran cantidad de transacciones se hacen por especulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, puesto que si ya su uso principal no es la razón principal de su demanda, al final no estás comprando arte, lo que estás es comprando un ticket para poder especular sobre ese activo que está disfrazado de arte. Y ojo, no estoy diciendo que todos los NFTs tengan una base especulativa, probablemente hay algunos de ellos que sí tienen una esencia artística, pero definitivamente hay muchos que son solo, como habíamos dicho, un ticket a especular. Y tienes que entenderlos como tal. Es cierto, son parte del libre mercado, pero tienen que entenderse como tal. Y bueno, tu gestión de riesgos tiene que estar acorde a esa especulación si es ese tu objetivo, puesto a que ese es el primer indicio de una burbuja. Y ya, yo sé que no me termino de poner ni de un lado ni del otro, algunos aspectos digamos que los critico y otros realmente los defiendo. ¿Qué pasa? Rodrigo, tú actualmente estás invirtiendo en los NFTs, digamos que en su sentido individual, y digamos el más común actualmente de comprar una imagen JPG con una firma original de un mono Terminator. No. Para yo invertir en un activo mínimamente necesito entender realmente cuál es el aporte de ese activo al mundo.
Digamos cuál es su sentido en nuestra economía, en nuestra sociedad. Y bueno, digamos que un mono Terminator no le encuentro mucho sentido. Pero sí invierto en la tecnología que da acceso a este mundo de los NFTs, como por ejemplo Ethereum, Solana, Algorand. Definitivamente creo que esta tecnología va a formar parte del mercado del futuro. Y es que chicos, imagínense lo que se puede hacer con este mercado de los NFTs, con esta tecnología, una vez tenga desarrollo legal. Y no estoy hablando del mono, estoy hablando del token no fungible. Lo que se puede hacer con el mercado de las marcas registradas, el mercado de patentes, los derechos de autor y ojo, todo eso ya está empezando a suceder. Opulus, por ejemplo, es un protocolo dentro de la red de Algorand que te permite registrar un sonido o una canción completa como un NFT con todos los derechos incluidos. Entonces, ¿qué pasa? Luego vas a poder, hacer transacciones, se va a poder comprar, se va a poder vender ese sonido como un NFT, ahora sí con los derechos incluidos. Otro ejemplo, Centrifuge. Centrifuge es un protocolo dentro de la red de Polkadot, aunque 100% compatible con Ethereum, que nos va a permitir tokenizar y hacer un NFT sobre un activo de la vida real. Entonces, bueno, imagínense que, qué sé yo, un activo no fungible, un terreno de una casa o la casa en sí, que incluye el terreno. Tú vas a poder sacar un NFT de esa propiedad. Ese NFT ya va a tener incluidos los documentos de propiedad de ese terreno, de ese activo. Entonces tú vas a poder hacer transacciones sobre ese activo, sobre ese NFT, que ya va a tener automatizado y de manera completamente descentralizada los documentos y el respaldo legal de esa propiedad. Eso está interesante porque se agiliza muchísimo el mercado del real estate. Por otro lado, de lo que todo el mundo habla últimamente, el metaverse o el mercado de los videojuegos, eso definitivamente va a ameritar millones de transacciones con NFTs, ropa, armas, terrenos, etc. Decentraland o Sandbox son juegos descentralizados donde ya todo eso está ocurriendo y tan solo son 2 de los miles que se están creando actualmente. Y por todo esto, muchachos, es que yo personalmente invierto en esas tecnologías madres que dan paso a todo este mundo de los NFTs, más no invierto en el NFT individualmente. Como les había dicho, me parece que algunos aún carecen de desarrollo legal y otros siquiera tienen un uso definido. Siempre encuentra el sentido de tu inversión. ¿Cómo demonios ese activo individualmente le aporta valor al mundo? Y cuando tienes eso claro, créeme que todo se hace más fácil. Así que nada, muchachos, yo soy Rodrigo Albornoz, llevo el canal de Contando Manzanas. Si les gustó el video, les pido que por favor dejen su like, que compartan, que inviertan coherentemente y piensen a largo plazo, que les prometo que eso les va a facilitar mucho el asegurarse de no estar comprando un tulipán. Un abrazo.